Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un pasaje del Evangelio de San Juan. Bueno, hay distintas traducciones, dependiendo si es la Vulgata, si es la Nebulgata, si es la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española para uso litúrgico, pero más o menos dice así. Es el capítulo 5 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Otra traducción dice: mi Padre trabaja siempre y yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Pero la idea es esa. Dios está siempre trabajando. Y Jesús nos habla del trabajo y de lo que ha visto hacer a su Padre. Los judíos ponían mayor empeño para matarle, dice San Juan, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Nosotros tenemos esas dos ideas muy claras. Somos hijos de Dios, adoptados, pero hijos, y además hemos de trabajar siempre, porque es lo que hemos visto hacer a Dios Padre. Es lo que vemos que Jesús nos recuerda que hace nuestro Padre y que Él quiere imitarle, trabajar. Y Dios sigue trabajando. Y sigue trabajando contigo, no a través de ti, sino también contigo. Y es lo que nos puede un poquito ayudar a hacer este rato de oración. Aclarar que Dios quiere seguir trabajando contigo en este mundo. Perdón. Porque, como decía San José María, no nos ha creado el Señor para construir aquí una ciudad definitiva. Recuerda esto lo que oíamos de San Agustín, las dos ciudades. Porque este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Sin embargo, los hijos de Dios no debemos desentendernos de las actividades terrenas en las que nos coloca Dios para santificarlas, para impregnarlas de nuestra fe bendita. Mientras que estamos en este mundo nuestro, que Dios nos ha entregado, hemos de trabajar conscientes no solo de que la ciudad definitiva es la patria celestial, el cielo, sino de que las soluciones que estamos dando a las circunstancias de cada día, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, familiar, etc., están impregnadas de la fe, como dice San José María, para impregnarla de nuestra fe bendita, la única que trae verdadera paz, alegría auténtica a las almas y a los distintos ambientes. Aportamos desde nuestra vida de trato con Dios, aportamos una visión a las cosas que va más allá de las soluciones terrenas. Esto que hemos oído estos días cuando hablaban de doctrina social de la Iglesia, de la justicia y la caridad.
como leía el otro día el cardenal Ratzinger, el último discurso suyo en Subiaco antes de ser elegido papa, ¿no? Hablando de la Ilustración y de ese movimiento que surge político, social, posterior a la Revolución Francesa, de crear una estructura del mundo prescindiendo de Dios para que fuese una hipótesis o un planteamiento de principios común a todos. Sin Dios convertimos el mundo en una auténtica guerra, porque es lo que dice además Ratzinger, que eso ha llevado a que el siglo XX haya habido 2 grandes guerras mundiales. Sin Dios, sin la mirada de Dios al mundo, sin esa mirada tuya de la fe, es la única que puede traer verdadera paz, la única que da alegría auténtica a las almas y a los distintos ambientes. Por eso nuestro Padre siempre subrayaba que de todas las ocupaciones humanas se iluminan con una esperanza nueva, que trasciende el tiempo y la caducidad de lo mundano. Estamos rodeados de noticias en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera, caducas. Porque hoy son y mañana ya, esta misma tarde, ya no son. Ya dejan de interés, ya dejan de estar en la prensa, ya dejan... Y las soluciones políticas que vemos y las soluciones que plantean, ¿a dónde van? Tú tienes en tus manos esa fe bendita que te permite mirar al mundo como lo ve Dios, y que Dios te pide que trabajes siempre, es decir, que trabaje en la recristianización de la sociedad. Hay un artículo que con ocasión del 26 de junio, me parece, publicó el actual vicario de la obra en Granada, don Javier Palos, un artículo de prensa, y narra 2 momentos, o 3 si quieres. El primero dice, hace unos días, coincidí con un sacerdote joven que llevaba 1 año en un pueblo pequeño, me imagino que de Granada, o de Jaén, o de Almería, Me contó que al principio se había desanimado un poco, pero que este año había llegado a una conclusión muy interesante. Así está redactado el artículo. Su dificultad era que siempre que hablaba con la gente por algún motivo, unos novios que iban a casarse, los padres de un niño que hacían la primera comunión, etc., antes de entrar en materia tenía que remontarse a temas previos. Y tenía la impresión de no llegar nunca a aclarar las cuestiones. Pues tenía que empezar, vamos a decir así, por el principio. Su descubrimiento era que necesitaba formar a cristianos corrientes y que ellos difundieran la semilla del Evangelio para poder dedicarse él a cuestiones estrictamente sacerdotales. No quiere decir eso de meter a los cristianos en la sacristía, cuidado, sino al contrario, formarles para que ellos llevaran la doctrina de Cristo a los demás. Los laicos, tanto que está hablando en estas semanas de los laicos, pues los laicos, tan importante en medio del mundo. Por eso nosotros no podemos decir, no, yo estoy aquí, perdóname la expresión, de tapadillo, ¿no? Yo trabajo, yo estoy aquí, tomo el metro y voy a otro sitio, cojo este autobús, cojo este coche, voy a este sitio, a este otro, tal, pero yo voy de tapadillo, ¿no? Porque yo no soy ni un clérigo, no soy un sacerdote, yo soy un laico. Y en cambio, San José María no decía eso, al contrario. Como quiere el Maestro, tú has de ser bien metido en este mundo en el que nos toca vivir y en todas las actividades de los hombres
sal y luz. Luz que ilumina las inteligencias y los corazones. Sal que da sabor y preserva la corrupción. Por eso, si te falta afán apostólico, te harás insípido e inútil. Defraudarás a los demás y tu vida será un absurdo. Estas palabras de Forja, unos primeros puntos de Forja, que seguro que ya has leído algunas veces y que habrás meditado, ¿te das cuenta de la última palabra, la última frase que dice, en conclusión? Tu vida será un absurdo. ¿Cuántas personas no encuentran sentido a su vida porque no están mirando el mundo, la sociedad, la gente que les rodea, con esa mirada de Cristo, con ese afán apostólico? Por ellos me santifico. Santifícaos en la verdad. Y la verdad es la que nos proporciona la fe. Señor, que veamos con tus ojos, eso que hemos oído tanto en las meditaciones, estas cosas, que veamos con tus ojos las realidades de la tierra, con la fe. Si no, nos podemos plantear que nuestra vida es absurda, porque ¿para qué este empeño? Si la sociedad no va a cambiar, si va a peor. O podemos decir, y además yo tantos años, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Siempre, pues, pensando en los demás y en mí, ¿quién piensa? Si después los demás... Son planteamientos egoístas, ya lo sé. Pero sobre todo, es que lo que falta ahí es eso, el afán apostólico. Defraudarás a los demás, te harás insípido e inútil. Pues tenemos que pedirle a Jesús, presente en el sagrario, que nos ayude a crecer en afán apostólico, en ver las cosas con la fe, que la fe no es un añadido, la fe tiene que estar en el fondo. En el fondo, yo cuando le explico a los niños de primera comunión, que ahora volveremos dentro de unos días ya a comenzar esta nueva etapa, digo etapa porque no es solamente un curso, sino que es pues preparar a los 100 niños, supongo que serán, para que hagan la primera comunión en mayo. Y es una etapa intensa y muy alegre, porque los niños siempre son alegres. Pues les digo, cuando tú recibes el bautismo, tú recibes a través de un cordón umbilical, ponen carazo de sorpresa ante el cordón, la palabra cordón umbilical a la frase. Cordón umbilical, por el que Dios te va a enviar su sangre. Te está enviando su sangre, y eso es lo que nos hace ver las cosas como las ve Dios, con la fe. Con la fe. Por eso, cuando Jesús, en este pasaje del Evangelio que estoy leyendo de San Juan, al ver la reacción de los fariseos y de los príncipes de los judíos, Jesús continúa hablando a los judíos y a nosotros. Tomando la palabra les decía, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. Cristo nos muestra, nos abre su corazón y nos va diciendo cómo el Padre le va pidiendo que haga cosas y cómo va dando pasos. Él va siguiendo, pues eso, lo que ha visto hacer al Padre. Y lo que nos está pidiendo a nosotros es que hagamos lo que hemos visto hacer al Padre y a su hermano mayor, a Jesús. Que dejemos de lado cualquier cosa que nos aparte de ese trabajo, de ese quehacer, de esa actividad, que dejemos todo. Lo importante no es ni los frutos, es lo importante. Porque anda que no fracasó el Señor, entre comillas, tantas veces. En su predicación, en sus milagros, en su acercarse a unos a otros. Anda que no fracasó el Señor.
Todos recordamos el joven rico, ¿no? Pero bueno, tantos casos de fracasos. Incluso antes de morir en la cruz, fracasa con Judas. ¿Y qué? Primero, no sabemos qué pasó con Judas. Lo que sí sabemos es que el Señor sigue hacia la cruz. Sigue hacia la cruz. Y no se deja de planteamientos egoístas. No. Recristianizar significa poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Y lo tenemos que poner con nuestras vidas. Por eso en el artículo de don Javier Palos continuaba, dice, mientras me contaba esto recordé que yo conocí a San José María Escrivá, cuya fiesta celebramos el 20 de junio, en un encuentro internacional de jóvenes en Roma el 25 de marzo de 1970. Yo estudiaba quinto de bachillerato, aquellos bachilleratos. De entonces, y recuerdo que nos hablaba de la importancia de los laicos en la misión de la Iglesia. A mí, por cuestiones de edad, claro, quinto de bachillerato que tendría 15 años, 16 como mucho. A mí por cuestiones de edad me ocurría lo contrario que a este sacerdote. No acababa de atisbar el alcance de las palabras de San José María, que luego con los años descubrí como proféticas. Los laicos santificando el mundo desde dentro. Y no lo santificará la doctrina. Señor, tú nos has repetido, y lo acabo de decir hace unos minutos, por ellos me santifico. Por ellos me santifico. Y por eso nuestro Padre, y lo cuenta don Julián Herranz en uno de sus libros, por eso nuestro Padre, cuando el Concilio Vaticano II, que intentaba, pues, eso, recibir y tratar y estar y invitar a comer o charlar con obispos de todo el mundo que participaban en el concilio, pues estando con el arzobispo de Reims, Monseñor Martí, que luego sería arzobispo de París, pues en la conversación este dijo que a los laicos corresponde cristianizar las estructuras temporales del mundo. Así transformarán, y recuerda Herranz que San José María le interrumpió sonriente para puntualizar. Si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no cristianizarán nada. Peor aún, serán ellos los que se dejarán transformar y en lugar de cristianizar el mundo, se mundanizarán los cristianos. Y lo comprobamos en tantos cristianos que se están dejando mundanizar. Que se dejan mundanizar. Y se pueden dejar de mundanizar de dos modos, ¿eh? Uno, refugiándose en lo que decía antes, en las sacristías, y no me refiero solo a la mamá de ese señor que ha tenido polémica y sigue teniendo polémica estos días, sino refugiándose en la sacristía, para apartarse del mundo, ni mundanizándose en el mundo, pues eso, convirtiéndose en otro más del mundo que prescinde de su fe, que deja de lado su fe, que deja de lado su oración, que deja de lado su vida de piedad, que deja de lado su afán apostólico. Por eso, Señor, tú continuabas aclarándole a los que te escuchaban en este pasaje de San Juan. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra
y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En esta sociedad de moda, de triunfo en lo económico, en lo social, en lo político, en esta sociedad en la que prima pues el disfrutar yo, el pasarlo bien, bueno, el egoísmo, como decía antes, pues esta sociedad le tiene pavor al dolor y a la muerte, pero pavor. No puedes hablarles de la muerte, no puedes hablarles de ir a un funeral o de ir a un entierro, vamos, porque es que les da pavor, y menos visitar un hospital, pues donde haya personas que, pues, encontrarte con personas que están sufriendo allí, están ingresadas, le da pavor, porque nada más que viven para la tierra. Y nosotros hemos de vivir esa vida contemplativa en medio del mundo. Contemplativa. En ese misterio del hombre que solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Palabras de Vaticano II y que tantas veces le gustaba repetir a San Juan Pablo II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Ya sé que el mundanizarse no es una cosa de un instante, ¿no? Es un dejarse llevar, Pero lo que tenemos que hacer es no dejarnos llevar, sino mirar a Cristo. Cristo revela plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Y así tenemos que decirlo a la gente que tratamos, a las personas con las que trabajamos, a las personas con las que convivimos, a las personas a las que, bueno, pues procuramos por la amistad, sin amistad no hay nada que hacer, por la amistad, pues abrirles horizontes de Dios, revelarles plenamente el sentido de su vida, la razón de ser de su propia humanidad, la sublimidad de su vocación. Por eso, meditando el misterio de Cristo, pues surge ese impulso de buscar el bien para el hombre, para las personas, para la sociedad. Ese es el bien que tenemos que buscar, con la convicción clara de que hay una perfecta coherencia entre ese bien y el bien que la Iglesia nos presenta, cuyo modelo es el mismo Cristo. Con ocasión del confinamiento y de la pandemia y estas cosas, estuve leyendo algunos sermones de San Agustín. Y realmente San Agustín, que estaba viendo la caída del Imperio Romano y que estaba viendo además cómo los bárbaros pues asolaban también el norte de África, de hecho murió cuando estaban a punto de entrar en su ciudad, pues y que los romanos que venían huyendo a la zona de veraneo, por decirlo así, del norte de África, porque Roma caía, pues San Agustín en los sermones hablaba claramente de la esperanza. Pero el otro día, en la liturgia de las horas, leíamos un sermón también de San Agustín, que hablando de que no podemos quejarnos ni que entremos en lamentaciones, decía así: ¿por qué pues piensas que los tiempos pasados fueron mejores que los tuyos? No, es que claro, hace 40 años, hace 30 años, cuando yo estaba estudiando, y continúa, desde aquel Adán hasta el Adán de hoy ha habido fatiga y sudor, espinas y abrojos. Y se pregunta, ¿vino sobre nosotros el diluvio? ¿Nos han sobrevenido aquellos tiempos lastimosos de hambre y guerras
que fueron escritos precisamente para que no murmuremos contra Dios por lo que sucede en nuestros días. Nos ha tocado vivir una época como aquella de nuestros padres, muy lejanos ya de vuestros tiempos, cuando la cabeza de un asno muerto se vendía a peso de oro, cuando la paloma se compraba por una cantidad no pequeña de plata. ¿Y quién es capaz de mencionar las guerras y hambres de aquella época? ¡Qué tiempos aquellos! ¿No sentimos todos horror ante lo oído y leído? Ello ha de conducirnos a congratularnos antes que a murmurar de nuestros tiempos. Y a mí se me ocurrió pensar, pues hemos vivido nosotros la Guerra Civil Española, como San José María y los primeros, hemos vivido nosotros la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y si quieren más cosas. ¿Cuándo pues le fue, continúa San Agustín, cuándo pues le fue bien al género humano? ¿Cuándo no experimentó el temor, el dolor? ¿Cuándo gozó de la felicidad asegurada? ¿Cuándo no de la verdadera infelicidad? Si nada tienes, ardes en deseo de poseer. ¿Posees algo? Pues eso, hemos de vencer los respetos humanos. Ante poner nuestra comodidad, nuestro trabajo, dedicar tanto tiempo ¿a qué? Al trabajo, al prestigio, a las relaciones sociales, a la comodidad de una palabra. Yo recuerdo cuando yo vivía en Málaga, ¿no? Aquel escrito que dijo, oye, encomendar que voy a jugar al tenis. Y dijo alguien, lo que tenemos que encomendar, que trates al amigo o que ganes al tenis. Claro. Vamos a trabajar, sí, pero ¿para qué vamos a trabajar? Vamos a esas relaciones sociales, pero ¿para qué? Vamos a dedicar tiempo a esto, otro, pero ¿para qué? Es que, bueno, la sociedad, insiste San Agustín, ¿dónde se hallará la vida tranquila? ¿No es esta tierra como una gran nave de viajeros bamboleada por las olas en peligro y expuestas a tantas tormentas y tempestades? Temen naufragar, suspiran por llegar a puerto, habiéndose hecho conscientes de que son peregrinos. Y entonces, ¿son buenos los días inciertos, los días volátiles, los días que se van antes de haber venido? ¿Quién es quien quiere la vida y ama el ver días buenos? Mas aquí no hay ni vida ni días buenos, pues los días buenos son la misma eternidad. Punto. Eso es lo que hay. Y ese es el planteamiento de los que, la mística ojalatera, que hablaba tantas veces nuestro padre, ¿no? Ojalá tal, ojalá cual, ojalá tal. Pues, que no nos dejemos engañar por los ojalaces. Ya para terminar, tengo aquí una anécdota que en estos libros que escribió aquel periodista, bueno, sacerdote, y periodista español, José Martín Descalzo, decía, un compañero de la tele me cuenta que cuando visitaba con su equipo Egipto para realizar varias filmaciones, fue recibido en el Cairo por el director general de la televisión egipcia, y que éste, después de darles todas las facilidades para su trabajo, se despidió de ellos regalándoles un ejemplar del Corán, no sin antes poner respetuosamente los labios sobre la portada del libro, que Alá os proteja en vuestra tarea, les dijo, y lo hizo con un respeto, una naturalidad tal que el grupo de españoles, no creyente la mayoría, se sintió sinceramente emocionado. Díganme, dice Martín Descalzo, ¿quién de ustedes regalaría una Biblia con esa espontánea sinceridad? Me temo que todos encontraríamos 8000 razones para no hacerlo. ¿Qué van a pensar? ¿Quién sabe si serán creyentes? A lo mejor se ríen del regalo. La verdad es que lo que más me sorprende de un viaje por Oriente es la absoluta naturalidad con la que los religiosos se insertan en la vida de los creyentes. Pero aquí es otra cosa. Un amigo me contaba que en una de esas largas esperas de los aeropuertos decidió rezar el rosario y su mujer le decía, pero pasa las cuentas con él en el bolsillo, se van a reír de nosotros. Mi amigo le respondió, si aquella parejita del sillón de enfrente no le da vergüenza besarse en público, ¿por qué me va a mí darle al rezar? Pues a lo mejor estamos visitando una iglesia o una
catedral con un amigo y nos da vergüenza hacer la conexión delante del sagrario. Ya sé que no, ¿eh? Porque a lo mejor no es amigo, es un compañero de trabajo, lo que sea. Acudimos a la Virgen Santísima. María, dice San Juan Pablo II, lo dijo en España además, María, que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la Iglesia naciente, interceda también ahora, para que ese mismo Espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano en España, para que ésta sepa recoger los grandes valores de su herencia católica y afrontar valientemente los retos del futuro. Pues eso le pedimos a la Virgen Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.